Bienvenidos a Secuencia, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. Después de 15 años de experiencia tras la dirección de documentales y espacios para la programación variada televisiva, el realizador Luis Abel Oliveros llega a la ficción con El Camino hasta aquí, un largometraje dirigido al público adolescente. El Camino hasta aquí es un proyecto que llega a mí, no con ese título, a partir del Departamento de Infantiles y Juveniles de la televisión cubana. Era como un anhelo que yo quería, o sea, que tenía desde hace unos años y habíamos incluso trabajado específicamente con la asesora Beatriz Rousseau para que esto se concretara, o sea, que se concretara el ejercicio mío como director dentro del dramatizado en la televisión cubana. Y en este caso en el de un telefilme que requiere toda esa complejidad narrativa y de producción al ser una obra larga de 1 hora, básicamente. Esta historia viene de un guionista que es también su primera vez, se llama Marlon Doménigo, y en ese sentido a mí ya llega un guión terminado, que como decía, cuando llegó a mis manos no tenía ese título. Llegamos a ese título en el proceso de trabajo conjunto entre el director, o sea, yo y el guionista. En este caso era el conflicto de un niño, la situación de un adolescente, más bien de 14 años, que le ocurría o que le sucedía al transcurrir el divorcio de sus padres. Un divorcio que no se estaba haciendo de una manera respetuosa. Pero al ser un telefilme que se produce por Cubavisión, específicamente por el Departamento de Infantiles y Juveniles de la televisión cubana, para el espacio Una calle Mil Caminos, es obvio que detrás hay una enseñanza, hay una propuesta de alguna manera social, hay una búsqueda didáctica, educativa. Y eso lo suple, en este caso, está al hablarse de la figura muchas veces desconocida, mayormente desconocida del mediador o mediadora. En el caso de nuestro telefilme es una mediadora. Lo primero que me atrajo fue la posibilidad de crear, las libertades que me proponía el guión para usos para la utilización del lenguaje audiovisual, para proponer cosas desde fotografía, para trabajar con los actores. O sea, era un guión que no era tan camisa de fuerza, por lo que yo sentía que mi proceso creativo como director iba a ser mucho más liviano, iba a ser mucho más atractivo, vamos a decirlo así, me gusta más esa palabra, iba a ser mucho más rico para poder defender también mi primera obra en el dramatizado largo, porque yo había hecho cortometrajes, otros géneros, televisión. Sentía que con este guión podía ser muy interesante lo que yo podía proponer desde el punto de vista narrativo, televisivo, pero también cinematográfico. La televisión impone otros ritmos de trabajo. Aunque es ficción, aunque es dramatizado, lleva otra manera de hacerse. Y en ese sentido me acompañó Elaine Corona. Elaine Corona es una productora que viene trabajando conmigo desde el 2022. Fue la productora con la que he presentado mis últimos proyectos y también para ella era su primera vez como productora general de un telefilme. Lo digo y lo tengo que decir muchas veces, era la primera vez para muchos de los que trabajamos en este telefilme. En este sentido, Elaine, por supuesto, con la experiencia que tenía, el conocimiento, además de profesora, tiene un gran amor por la docencia, conoce cada rol, cada estructura, cómo debe hacerse. Hay algo que también me parece muy interesante dentro de la producción, y en el caso de Elaine es que ahora con la nueva ley de medios hay muchas cosas que se pueden hacer que antes no estaban permitidas. En ese sentido están las colaboraciones. Hay que decir, por supuesto, que es una producción de Cubavisión,
mediante la productora de audiovisuales Patria, que está regida, organizada, dirigida por Rolly Peña y Roland Peña. Como director uno tiene toda la libertad, por supuesto respetando las cosas que vienen desde el guión, de la historia que se quiere contar, y yo por supuesto me aproveché de esa libertad. Quería trabajar con Danai Cruz porque ella fue, o sea, para Danai su primera vez en televisión fue conmigo y por eso quería llevarla también al espacio del dramatizado en mi primera vez como director de algo de ficción. Quería trabajar también con Yailin Coppola. En el caso de Mariana Valdés, que es la protagonista, nos habíamos conocido, habíamos coincidido en otros espacios, incluso en espacios académicos, y nos encontramos, empezamos a hablar, le comenté en lo que estaba y ella me contó también un poco de cómo esta historia también tenía algunas cosas en común con su vida y eso me atrajo porque sentía que tenía potencialidades para entender también al personaje. En el caso de Oscar Alejandro Viñas fue también un proceso bien complicado porque fuimos pasando por muchos actores, habían problemas de fechas, de que no tenían el tiempo necesario para ensayar. A mí me gusta trabajar muy bien con los actores, entonces no solo era que fuera un buen actor, sino que tuviese también las ganas y el deseo de entregarse a trabajar en la conformación, en la construcción de ese personaje. Entonces llegamos a Oscar, que se entregó de una manera maravillosa, que se hizo parte del equipo, fue el último actor que llegó y en ese sentido fue una gran añadidura al equipo. Está la actuación especial, por decirlo, dos actuaciones especiales de alguna manera, aunque Danai Cruz y Yailin Coppola yo la considero como actuaciones especiales. Está el caso de Michelle Pentón, que fue una idea de la asistente de dirección y en ese sentido yo rápido la asumí porque me pareció muy bien y yo también quise darme la posibilidad de trabajar con Liana Milanés, que es la conductora de un proyecto que yo tengo en Cubavisión que se llama Estudio Reacción. Liana es conocida como conductora, locutora, ha trabajado en Piso 6, trabaja en Piso 6 y es por supuesto músico. Y era llevarla al espacio de la actuación. Lo dejé para el final, pero realmente fueron los primeros, o en el caso del protagonista adolescente fue el primero que seleccioné, que fue Bryson Espinosa. Yo hice un casting, fueron alrededor de 100 adolescentes el primer día, y ahí quedó él entre los primeros que, en la primera vuelta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la primera selección. A mí me llamó mucho la atención la mirada que tenía Bryson, que dejaba ver un poco un mundo interior parecido al protagonista. Tenía una cosa en la mirada, en la manera de decir, una suavidad, una melancolía, por decirlo de alguna manera, cosas que a los directores, por supuesto, andamos buscando, que sabía que podía darme estos momentos de introspección que llevaba el personaje. Curiosamente, los personajes que interpretan Luis Anthony Romero e Isabela Vale fueron de los que también me dieron un poquito de trabajo al encontrarlos, que son los, por decirlo de alguna manera, los compinches, la novia y el mejor amigo del protagonista. Y tuve que hacer otro casting, tuve que hacer otras pruebas hasta dar con ellos. Y de verdad yo estoy muy contento con el nivel que tienen estos tres muchachos. Yo recuerdo el primer encuentro con la directora de fotografía, Daini Basulto, que habíamos ya trabajado en otros proyectos y me decía, es que a mí me parece un guión de luz, con mucha luz. Y esa palabra, esa frase me gustó mucho porque era exactamente lo que yo quería o con lo que buscaba a nivel visual. Yo tenía unas propuestas de encuadre y tal, que en el proceso de producción y de preproducción, todas esas cosas van cambiando, van mutando, pero sí se mantuvo esa necesidad de que hubiese mucha luz, de que la luz entrara como por todos los espacios. Eso lo queríamos mantener y fue algo de la primera lectura de guión
que coincidimos tanto la directora de foto como yo, como director. Una de las cosas para mí importantes era focalizarnos o trabajar el punto de vista del niño. O sea, hay escenas que están narradas como diálogos entre madre e hijo, que rápidamente desde la puesta en escena, la fotógrafa y yo determinamos que iba a ser en un solo plano sobre el niño. Porque a mí lo que me interesaba era connotar que todo esto que estaba ocurriendo extra a él, fuera de él, por supuesto lo invadía y lo perjudicaba psicológicamente, obviamente, y también en su comportamiento. Entonces, en ese sentido, era no solo pensar la composición, no solo pensar la luz, sino pensar la cámara desde el punto de vista del que quiero narrar. ¿Dónde me ubico? ¿Cuál es el rostro que quiero ver? Porque hay planos hay escenas que se van completamente fijas, sin cortes, cuando desde el guión, a lo mejor otro director lo hubiese asumido como un criss-cross, un touchó, un diálogo habitual, normal, estándar dentro de los cánones del lenguaje audiovisual. A mí me interesaba trabajar desde eso que se llama el punto de vista, la focalización en el protagonista. Yo trabajé durante 6 años en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, y los que han ido a la escuela conocen que hay muchos grafitis de grandes personalidades, artistas del cine que han pasado por ahí. Y había uno, que ahora no recuerdo si estaba en los pasillos o estaba dentro de la cátedra de sonido, que decía: una pantalla es ese lugar al que uno mira cuando escucha algo. Y eso para mí ha sido determinante, porque si yo le dedico tiempo a la imagen, a lo que se ve, a ser meticuloso, hay un espacio dentro de la narración televisiva, cinematográfica, que me apasiona sobremanera, y en ese sentido es el sonido. Para mí era súper importante analizar exactamente qué se escuchaba, cuándo se escuchaba, qué detalle estaba en un primer plano, en un segundo plano, en un tercer plano, cuándo acotar algo por sonido y cuándo no. En el telefilme hay una cosa con el reloj en esta casa, hay un tic-tac todo el tiempo del reloj, y en el principio el sonidista, el postproductor de sonido me decía que ese reloj iba a cansar, que iba a ser que todo el tiempo un reloj, que en aquel lugar, y después él mismo me decía: vamos a ponerlo, porque era entender que desde esa escucha continua, cansina, casi aburrida, también se narraba aquella pesadumbre, aquel tono triste, melancólico, pesado. Fue un camino largo el que nos trajo hasta aquí. El trabajo de sonido, por supuesto, fue un trabajo conjunto con el sonidista Gustavo Duchesne, donde era no solo entender cómo se podían narrar y contar la historia que ya estaba desde guión. Quería construir junto a Gustavo Duchesne una banda sonora rica en ese tejido, en esa textura sonoro. Aún así, yo creo que hay cosas de las que estoy muy contento, y creo que como primer ejercicio dentro del dramatizado me voy muy feliz, y por supuesto creo que me ayudó mucho a entender el tipo de director que también quiero ser y por el camino al que quiero continuar. Un meticuloso trabajo de fotografía y banda sonora caracterizan El Camino hasta aquí, un telefilme que bajo el auspicio de la productora Patria y el canal Cubavisión se convierte en la ópera prima de ficción del realizador Luis Abel Oliveros. Con él conversamos en las secuencias de hoy. Yo soy Daniela y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine.